Bien, entonces, la idea de hoy justamente es que hablemos un poco de lo que nos queda, es como el último tema realmente teórico, que tiene cosas un poco más novedosas, un poco más nuevas de todo lo que venimos viendo, que es el tema de la memoria inmunológica. ¿Sí? Siempre hablamos de memoria inmunológica cuando pensamos en posibles reinfecciones. ¿Sí? Nosotros estamos en contacto con patógenos todo el tiempo, y a veces volvemos a entrar en contacto con los mismos patógenos que ya alguna vez estuvimos. Entonces, hay que ver si el cuerpo responde igual, si no, cuáles son las diferencias entre las distintas respuestas inmunes dadas frente a un primer encuentro con un patógeno por primera vez y frente a reencuentros posteriores, ¿sí? O reinfecciones o exposiciones, lo que llaman también secundarias. Entonces, acá lo que hablaríamos es de lo que también, generalmente siempre nos referimos a memoria inmunológica cuando hablamos de memoria adquirida, ¿sí? En la memoria adaptativa. Y es básicamente en este fenómeno de memoria inmunológica que nos centramos para la idea de vacunas. ¿Sí? La idea de las vacunas es entrenar justamente esta memoria inmunológica para posibles reinfecciones. Si pensamos en memorias, en lo que sería la inmunidad adquirida, deberíamos pensarlo primero desde dos mecanismos. Por un lado, lo que es la memoria activa, ¿sí? Es decir, que requiere una respuesta inmune de nuestra parte, ¿sí? Que se puede generar esta inmunidad activa por parte de exponernos a una infección, es decir, exponernos a un antígeno, dando lugar directamente a la formación de anticuerpos propios y una generación de una respuesta inmune tal como la venimos viendo siempre, ¿sí? Es decir, yo me expongo a un patógeno, genero toda una respuesta que va a eliminar ese patógeno y que va a dejar una memoria o una inmunidad adquirida activa, ¿sí? Esa sería la natural, simplemente exponernos a un patógeno. Por otro lado, podemos generar una inmunidad adquirida activa de forma artificial, ¿sí? Es decir, generándonos, o sea, poniéndonos en contacto no con el patógeno en sí, sino por ejemplo con derivados de ese patógeno, que es la típica de vacunarnos. ¿Sí? No es lo mismo estar en contacto con la bacteria en estado puro que nos puede causar enfermedad o estar en contacto con la vacuna. Básicamente la idea de la vacuna es que de por sí esa vacuna no nos va a generar ninguna patología, pero va a preparar a nuestro sistema para que en caso de encontrarse con el patógeno correspondiente ya se pueda defender. Eso es lo que nos llamamos o lo que denominamos inmunidad activa. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la posibilidad de tener inmunidad pasiva. ¿Sí? Un poco estuvieron hablando con Adri de esta inmunidad pasiva, ¿sí? Que es cuando nosotros no generamos una respuesta inmune como tal, sino simplemente ya damos o inyectamos o administramos de alguna manera las células o los anticuerpos requeridos para la inmunidad. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser natural, en el caso de, por ejemplo, hablábamos de las madres embarazadas, ¿sí? Las madres embarazadas y sobre todo las madres lactantes, a través de su leche materna, generan, o mejor dicho, le otorgan al bebé ya, porque ya es un bebé nacido, anticuerpos. ¿Sí? Los anticuerpos de la madre son capaces, las IgG de la madre son capaces de atravesar, eh, primero de ser secretadas en leche materna y atravesar la barrera del intestino del feto, del bebé, perdón. ¿Sí? Entonces, ahí yo puedo estar, la madre está generando una inmunidad pasiva en el bebé. ¿Sí? Es a través de la incorporación de anticuerpos formados por la madre. A su vez lo puedo hacer también de manera artificial, ¿sí? Las terapias con anticuerpos, ya sean monoclonales o con los sueros inmunes, ¿sí? Es básicamente una forma de inmunidad pasiva de manera artificial. Yo simplemente lo que hago no es darte el antígeno para que vos generes inmunidad, simplemente te doy los anticuerpos o incluso en algunos casos te doy las células específicas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la inmunidad pasiva? La inmunidad pasiva dura menos en el tiempo. ¿Sí? La inmunidad adquirida puede durar años, incluso toda la vida de una persona, así que fue vacunada, por ejemplo, o que estuvo en contacto con un patógeno, mientras que la inmunidad pasiva únicamente dura la vida media de los anticuerpos, por ejemplo. En el caso de un IgG, como mucho durará 21 días. ¿Sí? Pasadas esos 21 días, esa inmunidad se pierde. En el caso, por ejemplo, como hablábamos de las personas con inmunosupresiones o inmunodeficiencias, que tienen que estar constantemente, una vez por mes, yendo a algún servicio que les otorgue inmunoglobulinas, por ejemplo, si son gamaglobulinémicos, ¿sí? Que no tienen ningún tipo de anticuerpos. Una vez por mes tienen que ir a que les inyecten anticuerpos de otra persona. ¿Sí? Eso sería una inmunidad pasiva artificial. Y obviamente dura poco tiempo, como mucho 21 o 28 días. ¿Sí? ¿En qué se basa entonces? Nosotros ahora vamos a hablar un poco más que nada de la
inmunidad activa, ¿sí? Ya sea por medios naturales o por medios artificiales, es decir, por contacto con un patógeno o por presencia de una vacuna, pero básicamente lo mismo. Históricamente se hablaba de memoria inmunológica, o mejor dicho, se hablaba de cualquier tipo de memoria o actividad secundaria, únicamente en células del sistema inmune adaptativo. Es decir, únicamente existían linfocitos T o B de memoria. ¿Sí? Si yo tenía una activación clásica con un patógeno clásico, yo tenía una actividad del sistema inmune innato que contenía la infección, activaban el sistema adaptativo, el adaptativo se expandía, funcionaba, hacía su función, o sea, hacía todas sus funciones, y después nos quedaban pools de memoria, ya sea memoria T o memoria B, que nos iban a dar algún tipo de beneficio frente a las reinfecciones. Y esto lo que nos permitía era ver que siempre las respuestas secundarias tenían una dinámica mucho más rápida frente a reexposiciones, ¿sí? Frente a la segunda exposición al antígeno, la respuesta inmune es mucho más rápida que la primera. Como que la inmunidad innata inicialmente solamente servía para el primer encuentro y no se genera memoria. Esa es históricamente la gran diferencia. La inmunidad adaptativa genera memoria, la innata no. Últimamente, en los últimos años, mejor dicho, se notó o se empezaron a ver resultados que eran un poco contradictorios con eso, ¿sí? Y por ejemplo, se veía que animales que no tienen sistema adaptativo, ¿sí? Porque se lo depleta en el laboratorio de alguna manera, en segundas infecciones tenían una respuesta mejorada. ¿Sí? Tenían una respuesta un poco más rápida y una respuesta más robusta, innata, porque no tienen ningún tipo de sistema adaptativo, frente a reinfecciones. Entonces se empezó a poner un poco en duda esto de que realmente las células inmunes innatas no tienen memoria, no tienen ningún tipo de manera de recordar, por así decirlo, algún tipo de infección. Y básicamente entonces se generó este nuevo término, que es el que ahora llamamos trained immunity o inmunidad entrenada, que es como diferenciarlo un poco de lo que es memoria inmunológica. Cuando hablamos de memoria inmunológica, seguimos hablando siempre de respuestas B y T de memoria, pero empezamos a hablar de algo que se llama trained immunity o inmunidad entrenada, que es justamente la capacidad que tiene el sistema inmune innato de responder más rápido frente a reinfecciones, ¿sí? Obviamente es mucho más limitada en el tiempo y vamos a ver que tiene otras particularidades y que no es lo mismo que la memoria inmunológica. Por eso tampoco se toma como el mismo término, ¿sí? Vieron que los científicos somos como bastante estrictos, que las palabras son como muy particulares, por ejemplo, de un proceso. Si el proceso es un poco diferente, ya tiene otra palabra distinta. ¿Sí? Es como que vamos clasificándolo todo para entendernos cuando hablamos. Entonces, oficialmente todo lo que sea memoria o respuesta secundaria de inmunidad innata, la vamos a llamar trained immunity. Básicamente lo que se estuvo viendo y estudiando en los últimos años era cuáles eran estos mecanismos asociados al trained immunity, ¿sí? ¿Cuál era la ventaja? Básicamente nosotros siempre pensamos en la inmunidad innata como algo muy corto, ¿sí? Si yo pienso en un neutrófilo, por ejemplo, los neutrófilos van, atacan la infección y se mueren en el sitio de infección. No tendría mucho sentido tener células de memoria que en realidad se van a morir en el mismo sitio, nunca van a volver a periferia, no van a recircular, no van a mantenerse 3 meses en la persona. ¿Sí? O sea, no tiene como mucho sentido desde ese punto de vista. En realidad la mayoría de los estudios de trained immunity están asociados más que nada a macrófagos. ¿Sí? Pensemos que los macrófagos son células residentes, son células que post una exposición y post la regeneración de los tejidos y demás, quedan en esos tejidos. ¿Sí? Y además tienen una movilidad muy plástica, ¿sí? Tienen un fenotipo muy plástico. Entonces, casi todos los estudios están orientados a eso, más que nada a monocitos o macrófagos y asociados también a células dendríticas. Básicamente, lo que se vio es que las células del sistema inmune innato, cuando se activan, la activación está asociada, como siempre, o como casi todas las cosas en biología, con cambios epigenéticos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los cambios epigenéticos son aquellos cambios o modificaciones que sufre no la secuencia del ADN, sino las proteínas accesorias al ADN? ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos, por ejemplo, heterocromatina, eucromatina, que son las zonas más compactas, las zonas más laxas, ¿sí? Y la regulación génica por lo general está asociada a distintas modificaciones post-traduccionales que sufren tanto las proteínas encargadas de la transcripción como las histonas o las proteínas encargadas del mantenimiento de la estructura del ADN. ¿Sí? Hablaron de epigenética en alguna materia. Sí, ok. Sí, sí, lo vimos. Perfecto.
No me voy a meter en cuáles son las señales epigenéticas, la verdad que a nosotros no hace a la materia, y en general suelen ser bastante complejas. ¿Se acuerdan que tenemos acetilaciones, metilaciones? Depende, como el patrón, en realidad lo que nos siempre nos importa son los patrones, ¿sí? Entonces, podríamos pensarlo que si yo tengo una célula, por ejemplo, un monocito, o una célula mieloide cualquiera, naive, esta célula mieloide naive va a estar en reposo, en estado normal, sin infecciones, ¿sí? Y en reposo o en estado normal, sin infecciones, justamente la marca epigenética asociada a ese estado es ausencia, por ejemplo, de metilaciones en una histona. En este caso sería la histona 3, ¿sí? En un residuo particular. Entonces, en ese estado de baja activación, tenemos una ausencia total de metilaciones. Perdón. Cuando esa célula se activa, ¿sí? Queda en estado activado, ya sea, por ejemplo, por el reconocimiento de un patógeno, o en el caso de un monocito, el reconocimiento de un neutrófilo apoptótico, o lo que sea, ese estado activado va a estar acompañado de toda una remodelación de esa cromatina, ¿sí? Y en particular de los genes asociados, obviamente, a la activación de esas células. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es una metilación completa, por ejemplo, de los genes asociados a algunos genes en particulares, ¿sí? No nos importa cuáles en particular. Sí, pero va a cambiar el patrón de epigenético de completamente demetilado a completamente metilado, ¿sí? Y estas células después pueden entrar, depende cuáles sus células, depende cuáles sus funciones y las señales a que acompañan esas células, algunas pueden entrar en estados quiescentes, ¿sí? O en estados de reposo, es decir, se activaron, cumplieron su función y vuelven a un estado de reposo. Ahora, ese estado de reposo no es idéntico a una célula naive, ¿sí? Ya pasó por estímulos inflamatorios, ya pasó por un ambiente inflamatorio, ya pasó por cumplir sus funciones, ya fagocitó, por ejemplo, ya secretó citoquinas, o sea que ya se activaron los genes de producción de citoquinas y de secreción de citoquinas. En esas células que volvieron a un estado de reposo, ahora la marca epigenética es diferente, ¿sí? Ya no está completamente demetilada como en el inicio, no tiene la cromatina completamente compacta como cuando estaba naive, sino que queda con una marca diferente. Es decir, queda, por ejemplo, en este caso, en lugar de estar trimetilada como en el estado de activación, únicamente le queda un metilo. ¿Sí? Es decir, está no compacta como si fuese una célula naive, pero no completamente laxa y en producción continua como si fuese una célula activada. Está en un estado intermedio, ¿sí? Esa célula en estado intermedio puede quedar así hasta que se termine su vida media, simplemente muera por apoptosis como cualquier célula que llega al final de su vida, o en caso de que entre de nuevo en contacto con algún estímulo inflamatorio, se puede reactivar, ¿sí? O se puede reestimular. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente no es lo mismo el tiempo que tarda una célula en activarse, descondensar toda su cromatina, armar todo el mecanismo de activación, armar todo el mecanismo de transcripción, traducción y demás, por ejemplo, de las citoquinas, que estar como en un estado intermedio. Sí, como que tiene la cromatina sin transcribirse, pero lista para transcribirse. Entonces, la activación o esa reestimulación de las células en reposo es mucho más rápida y es mucho más eficiente. Y en general, esas respuestas no solo son más rápidas, sino que son potenciadas, ¿sí? Suelen ser más importantes que las primeras activaciones. Y básicamente en esto consiste todo lo que se llama training immunity, ¿sí? En cambios epigenéticos que deja a las células en un estado quiescente de semi-reposo, ¿sí? Como estado de reposo, listas para actuar frente a posibles estímulos o nuevos estímulos. Más allá de eso, lo que se está viendo también últimamente está como muy de moda, por un lado la epigenética, y por otro lado todo lo que es el estudio de vías metabólicas, ¿sí? Lo que es inmunometabolismo. Se vio en muchas células, y en particular en los macrófagos, que es como lo más importante, que la funcionalidad de los macrófagos y sobre todo el perfil de los macrófagos, ya sea inflamatorio o antiinflamatorio, está muy asociada con el tipo de metabolismo que tienen las células. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros podemos tener metabolismo glicolítico, ¿sí? Que hace solo glicólisis, por ejemplo, o metabolismo que hace glicólisis y ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan que teníamos como las dos partes? Una era de metabolismo mucho más rápido con glicólisis, que es menos eficiente porque saca menos ATP por cada glucosa, pero es mucho más rápido. Y por otro lado teníamos ciclo de Krebs, que es como lo máximo desde el punto de vista
de eficiencia para la cantidad de ATPs por glucosa, pero el problema es que es mucho más lento. ¿Sí? Es mucho más lento porque implica muchos más pasos y muchos más procesos. Entonces, se vio, obviamente no vamos a entrar en detalle porque hay directamente grupos enteros que trabajan en esto y materias enteras de inmunometabolismo, que la actividad metabólica de nuestras células es diferente dependiendo del perfil activado, de activación o no. No es lo mismo una célula en reposo que una célula activada, y de hecho no es lo mismo una célula, por ejemplo, un monocito activado en un perfil M1 que en un perfil M2. ¿Sí? Los estados metabólicos de nuestras células son diferentes. Entonces, además del perfil epigenético, lo que ocurriría es que estas células que entraron en reposo post una activación, por ejemplo, por presencia de un patógeno, ya están en un estado metabólico listo para hacer el switch de activación. Entonces, es como que ya están en un estado intermedio. Ya pasaron por la activación y vuelven a un estado intermedio donde tienen toda su maquinaria completamente lista para activarse. Ya sea para hacer el cambio metabólico que requieren, que es un cambio metabólico que tiene que ser rápido y que la primera vez es bastante lenta porque tiene que, por ejemplo, producirse los componentes, las enzimas y demás, sino que además ya tiene la cromatina lista para empezar a hacer transcripto. Entonces, eso es lo que nos permite que, si yo miro una cinética de activación, no sé qué le pasa a la otra, una cinética de activación, y por ejemplo entro en contacto con el patógeno en determinado tiempo, siempre tengo la primera, entre las primeras típicas curvas de respuesta inmune, la primera parte tiene como esa especie de lag, sí, o esa meseta previa a la activación, que es justamente la preparación de la célula, en metabolismo y en genética, en epigenética. Mientras que y obviamente la respuesta inmune y decae. Frente a una segunda infección, esta respuesta entonces justamente va a ser muchísimo más rápida y mucho más efectiva, ¿sí? Y mucho más rápida, mucho más fuerte, ¿sí? Asociada a todo lo mismo. Si vemos este grafiquito, es el típico que deben haber visto 1,5 millones de veces para respuesta adaptativa. Es exactamente igual, solo que los mecanismos asociados a train immunity o inmunidad adaptativa de memoria son diferentes. Querida, me estás haciendo tirar, ¿sí? Obviamente, como siempre, todo puede fallar, y cualquier falla en todo esto puede convertirse en patológica, ¿sí? En algún tipo de patologías. Ya sea por un descenso, ¿sí? Porque haya yo tengo que ver, siempre tengo que estar en un estado de control o de regulación para permitir, por un lado, la tolerancia hacia lo propio, y por otro lado, la respuesta frente a frente a lo externo. Y que esa respuesta frente a lo externo no sea exagerada. En cualquiera de las dos cosas que falla voy a tener problemas. Ya sea porque la inmunidad entrenada se vio que está muy asociada también con la regulación, por ejemplo, contra células cancerígenas. Entonces, si yo pierdo la inmunidad entrenada, por ejemplo, tengo muchas más posibilidades de desarrollar algún tipo de cáncer. Más que nada, bueno, melanoma es una de las particulares porque justamente los cánceres de piel, casi todo lo que se vio de Training Immunity está muy asociado a piel y mucosas. Por otro lado, obviamente, un exceso de una inmunidad entrenada por demás, es decir, que no se restablezcan el estadio de reposo o ese estadio de reposo se active de manera aberrante, puede generar diversas patologías, como pueden ser casi todos los que es autoinmunidad, inflamación, de nuevo muy asociado con todo lo que es Crohn, inflamatoria, enfermedad, ¿cómo se llama? Colon irritable, o todo lo que son intestinos, las respuestas, los problemas intestinales inflamatorios, ¿sí? Y en muchos casos problemas cardiovasculares. Hoy por hoy lo que se está viendo como nuevo, ¿sí? Es tratar de dirigir esa inmunidad entrenada y manejarla de alguna manera para tener un estado homeostático y un estado correcto, ¿sí? Por ejemplo, por inmunoterapias, ¿sí? Vamos a hablar después un poco de inmunoterapias en la clase de cáncer, pero hoy por hoy, como casi todas las inmunoterapias estaban dirigidas a memoria inmunológica de la adaptativa, hoy se están tratando de asimilar de alguna manera o incorporar también estos conceptos de inmunidad entrenada y ver si es necesario aumentar la inmunidad entrenada o disminuir la inmunidad entrenada para tratar a una persona. ¿Sí? Ya sea porque yo quiero que la respuesta inmune sea mayor, por ejemplo, quiero sacarle el freno a la inmunidad entrenada de todo lo que son los casos de cáncer. Cáncer tiene la particularidad en general de tener
algún tipo de mecanismo de evasión desde el punto de vista de frenar la respuesta inmune. Bueno, yo lo que quiero hacer es sacarle el freno a la respuesta inmune. O por el contrario, si yo tengo una enfermedad infecciosa, o una enfermedad, mejor dicho, inflamatoria crónica, quiero frenar, quiero aplacar un poco la respuesta, porque esa respuesta inmune exacerbada me está dañando más de lo que me está ayudando, ¿sí? Entonces la quiero frenar, no la quiero perder, simplemente quiero regularla. Entonces siempre, obviamente, cuando encontramos un problema de este estilo, que su desregulación está involucrada en alguna patología, tratamos de mejorarla de alguna manera. Hoy por hoy, la nanoinmunoterapia es una de las principales cosas que está como también estudiando el tema del Trained Immunity. Esto, si quieren, en algún momento lo vemos, si les interesa, lo podemos charlar incluso el día del seminario. Es un paper que justamente lo que trata es un poco de lo que se vio de Trained Immunity en COVID. ¿Sí? Justamente nuestro problema con COVID es que es muy difícil de predecir qué personas la van a pasar bien o qué personas la van a pasar mal. Histórico, o sea, al principio de la pandemia siempre decían, bueno, si son hipertensos, diabéticos, tipo las típicas comorbilidades, la pasan mucho mal y en general personas añosas. Se empezó a ver que hay también personas jóvenes que terminan con problemas respiratorios graves o con patologías asociadas bastante graves y no se sabía muy bien por qué. Algunos trabajos parecían indicar que, por ejemplo, poblaciones que estábamos como nosotros vacunados contra la BCG, con la BCG, que es la contra tuberculosis, que en Argentina y en otros países más tercermundistas suele ser obligatoria, en general al principio parecía ser que no la pasaban tan mal, y que no tenían un efecto adverso tanto como países del primer mundo, cuya población no suele estar vacunada contra esas enfermedades. Entonces, una de las posibilidades que se empezó a pensar en por qué, es que justamente esta inmunidad entrenada frente a otros patógenos favorezca una infección contra COVID. Es decir, pensemos en la inmunidad innata. En este caso, siempre que hablamos de Trained Immunity, favorece reinfecciones. Lo que se vio es que este favorecimiento no es específico contra la reinfección. Es decir, yo me infecté hoy con una bacteria y dentro de 2 semanas tengo el ingreso de otra bacteria. Mi Trained Immunity también me funciona, no es tan específica como sería la inmunidad adaptativa, que si yo me infecté con influenza tipo A, si entra influenza tipo B, todo bien con la memoria inmunológica, pero no me estaría sirviendo mucho. ¿Sí? Trained Immunity, la particularidad que tiene es que pareciera ser que no es tan específica y tienen como crossover, es decir, yo me infecto con un virus y esta infección viral me sirve para que tener las células entrenadas para responder de forma más rápida frente incluso a una infección bacteriana. ¿Sí? Todavía los mecanismos involucrados no están muy estudiados, obviamente es algo bastante nuevo todavía, pero básicamente sería por ese lado. Entonces, lo que plantean un grupo de colaboradores, un grupo de investigación, lo que plantea es que justamente este Trained Immunity frente a algunas patologías en particular parecería ayudar en algunos casos, ¿sí?, a que haya una alta respuesta frente al virus en estadios tempranísimos, ¿sí?, muy, muy tempranos, y esas altas respuestas inmunes lo que haría es generar baja viremia, es decir, generar que el COVID no sea capaz de replicarse mucho en las células. Al no poder replicar mucho en las células, se contiene más o menos la infección, los síntomas suelen ser moderados o leves, o incluso asintomáticos, y la paciente puede sobrevivir tranquilamente. En otras personas, en algunos casos, cuando la respuesta inmune inicial al virus es baja, recordemos que este virus tiene, entre otras cosas, bastantes mecanismos de inhibición y bastantes mecanismos de evasión, al carecer de una respuesta inmune temprana, el virus puede replicar tranquilamente dentro de la célula. Replica, aumenta su viremia, genera mucha cantidad de virus, genera mucha cantidad de daño, siempre cuando este virus obviamente se termina de replicar en las células mueren y se generan DAMPs y liberación de DAMPs y de PAMPs, y esa liberación de DAMPs y PAMPs en alta cantidad, porque se le permitió al virus expandirse, por así decirlo, genera los cuadros de hiperinflamación, por ejemplo, y de sintomatología grave, ¿sí?, pasando a ser un paciente que la pasa muy mal en terapia, o incluso en algunos casos que fallece. Algunos grupos entonces plantean que justamente esta Trained Immunity al principio podría ser un determinante entre estar en un caso o no, ¿sí?, asociado obviamente a genéticas, o sea, factores genéticos del paciente, factores de riesgo, factores comorbilidades, ¿sí?, un montón de
de cosas más allá de la chain immunity, ¿sí? Y esto por el momento podría ser simplemente a modo de comentario de algo que me llamó mucho la atención en nuestros casos, eh, de justamente de haber tenido COVID, es que yo siempre tuve muchas infecciones virales. O sea, muchas de decir un día, 2 días, de, viste, tengo fiebre y me dolió la garganta y nada más, y pasas de largo. Y cuando yo empecé con síntomas, justamente lo que a mí me estaba asustando mucho es que yo tenía fiebre muy, muy alta desde muy poco. O sea, nosotros pudimos identificar cuándo nos contagiamos. Y como muy poquito tiempo aparte desaparecieron los síntomas, y yo tuve fiebre muy, muy alta de entrada. Y la pasé muy mal, pero nunca tuve ni problemas respiratorios, ni ningún tipo de problema grave más allá de lo típico que nosotros sabemos que está asociado con la liberación de interferones desde muy temprano. ¿Sí? Las típicos, el estadio febril, dolores musculares, la típica combinación de interferones altos. En el mismo momento, obviamente se infectó Adri, que no la pasó tan mal como yo, pero sí tuvo algunos problemas respiratorios, y un amigo de él que estaba perfecto, no tuvo nada, hasta el día 10. Y el día 10 lo internaron porque no podía respirar. Entonces, él está bien finalmente, pero pasó 10 días en terapia, porque él me decía, los chicos en el hospital me dice, lo vemos muy claro, los que la pasan muy mal al principio, así, tipo mucha fiebre, como síntomas muy marcados desde el inicio, en general no requieren ayudas respiratorias. Y tienen como un grupo de gente que está bien, que no tiene síntomas de nada, que a lo sumo le duele un poco la garganta, pero nada grave, y que el día 7, 8, 9, 10 directamente ya pasan a requerir eh, ayuda respiratoria. ¿Sí? Ya directamente los síntomas escalan muy rápido a muy graves. Y justamente como que nuestra correlación y nuestra charla entre nosotros era esto. Claramente los que empezamos con síntomas antes, esos síntomas son los típicos asociados a la respuesta con interferones, es decir, una respuesta muy temprana frente al virus. Entonces se ve que el sistema inmune no lo dejó progresar hasta el estado de destruirte las mucosas respiratorias y necesitar, o sea, el estado de hiperinflamación, que es justamente lo que provoca en muchos casos el cuadro más severo. Entonces, obviamente, estos son, como todos experimentos de pandemia, todo bastante nuevito, hay como muy en firme todavía, porque no tenemos tanta gente para investigarlo en estos momentos, pero es una opción sí a tener en cuenta. ¿Hasta acá? ¿Cómo venimos? Bien, bien, genial. Bien, ¿Dudas, bien. preguntas, algo? No, por ahora no. ¿Y se sabe si el ser asintomático es... Eh, ponele, yo no tengo nada, pero a futuro puede ser que, o sea, que seas realmente asintomático o tengas otras patologías a causa del COVID? O sea, si fuiste asintomático y no, o sea, si no sabes que fuiste asintomático. Exacto, o Sí, sea, y a claro. futuro eso. Hay cosas como contrapuestas. Hay varios trabajos un poco contradictorios entre sí. Algunos dicen que las personas que resultaron asintomáticas por algún motivo pudieron resolver la enfermedad bien, sin necesidad de síntomas, que por ahí la carga viral era muy baja. El problema con esas personas es que por lo general tienen títulos bajos de anticuerpos cuando se las analiza. Por ende, si bien todavía no se saben hasta qué punto son los anticuerpos, ahora vamos a discutir un poco más de eso, pero los anticuerpos son protectivos o no, tener bajo título de anticuerpos infiere que tenés más probabilidades de volverte a infectar en algún momento. O sea, o tenés más probabilidades de perder esa inmunidad a lo largo del tiempo. Y después, Mm. a partir de eso, tenés trabajos en los que plantean que si bien tenés más probabilidades de volverte a infectar, esa infección va a volver a ser asintomática o va a volver a ser baja, tipo con síntomas leves o moderados a lo sumo, sin gravedad. Y otros trabajos un poco más controversiales y un poco menos creíbles, que dicen que las segundas infecciones son peores. Que si bien la primera la pasaste más o menos bien y generaste inmunidad medio mala porque no tuviste una respuesta muy exacerbada, la segunda, esos anticuerpos funcionarían como favoreciendo al virus y la inmunidad, la respuesta adaptativa generada en la segunda infección es un poco más exacerbada y es un poco más
violenta y podría ya tener problemas moderados a leves. Esos trabajos me resultaron muy raros de leer, ¿no? Como que son muy difíciles de establecer, es muy difícil pescar a la gente asintomática realmente, como que son muy particulares, eran como de muy poca gente, no sé. Sí estoy de acuerdo, o sea, lo que se vio en los pocos casos de reinfecciones es que las reinfecciones son más leves. El sistema inmune justamente ya está preparado, y si bien se puede volver a infectar, la respuesta es más rápida y los síntomas son más leves. Después está la segunda discusión de qué tan confiable es simplemente fijarnos en el título de anticuerpos para saber si la infección fue, o sea, si yo estoy protegido o no. Es como muy raro. Es muy, o sea, tenés los grupos que dicen, salen en la misma semana papers que dicen uno del otro se contradicen. Entonces es como muy difícil tamizar y decir, bueno, le creo a este o no le creo a este. De hecho, al principio estaban re emocionados con esto de que la mayoría de la gente vacunada contra la BCG la pasaba menos mal. Al poquito tiempo salieron resultados que lo hicieron experimentalmente y no encontraban nada bueno, o sea, no encontraban diferencias muy significativas, entonces era como, bueno, volvemos para atrás, porque una opción también era, bueno, salgo a vacunar a la gente con la BCG que la tengo, y que está recontra probada de que funciona, y de hecho para nosotros es obligatoria, bueno, salgo a vacunar a la gente con la BCG para aunque sea darle algún tipo de protección, o como decían con la de la gripe, que si bien no es igual, puede cruzar, y después es como que se vio que no era del todo efectiva. Siempre tenemos que tener en cuenta, obviamente, que si bien ya vamos a ir casi un año de pandemia, porque se salió en diciembre, el virus se descubrió en diciembre, los tiempos de la ciencia son un poco más largos. Entonces, recién ahora, o te diría que en un par de meses, podemos empezar a tener como evidencias epidemiológicas un poco más creíbles, sobre todo de memoria. En un momento, los primeros trabajos que salían de memoria, decías, bueno, pero todas las personas no pueden haber tenido COVID hace más de 6 meses. Recién ahora podemos hacer experimentos de memoria inmunológica o de protección a más de 6 meses. Tenemos que tener en cuenta esos tiempos también, de que recién ahora llevamos. En realidad la pandemia se escribió en marzo, creo que fue que la decretaron oficialmente, así que recién ahora, en noviembre, podríamos tener pacientes que se infectaron la primera vez y estamos viendo realmente si tienen o no inmunidad para una segunda ola. Entonces, ahora es como cuando se va a definir un poco más qué hacer. Y por eso ahora es que nos preocupan tanto las segundas olas de contagio. ¿Sí? Claro, sí. Estamos como un poco complicados, básicamente. Bien. Entonces, ahora pasaríamos a la parte de memoria inmune, ¿sí? O la parte de adaptativa. ¿Sí? Entonces, obviamente estas dos respuestas van a diferir, ¿sí? En lo que llamábamos memoria inmunológica o inmunidad entrenada. Por un lado, los mecanismos, obviamente los mecanismos de la inmunidad entrenada están asociados a células de la inmunidad innata, y los de la memoria adaptativa están los de la memoria inmunológica están asociados a memorias adaptativas, y si bien podemos ver también en la cinética, ¿sí? Frente a una primera exposición, la primera respuesta es bastante rápida, la inmunidad adaptativa innata, hoy estoy cruzadísimo, encima me duele la cabeza y vengo a hacerme un análisis, o sea, vengo a hacerme una resonancia magnética que no sé si alguna vez se hicieron, pero hace mucho ruido, y con dolor de cabeza, o sea, no fue una buena idea. Sí. O sea, me está estallando la cabeza. Encima me hicieron con contraste y tengo todas las manos moreteadas de que me hicieron mierda. No, a mí me dio una sensación, a mí me hicieron, y es muy loca la sensación cuando te ponen el contraste. Para mí me pasó que como sentía cómo subía el Sí. líquido de contraste. Sí, y aparte, yo tengo penas muy malas, y en las manos, ya sabía que en las manos nunca me las enganchan, y le avisé, le digo, mirá que en la mano nunca me las enganchan, dame directo en el brazo porque no vas a poder. No, yo puedo. No, me pinchó las dos manos, me pinchó los dos brazos, y él, viste que es como muy espeso, como aceitoso el contraste. Sí. No, una horrible. Que tengo la cabeza que me late todavía. Bueno,
Entonces, lo que veíamos viendo de la memoria entrenada, o la Training Immunity, es que va a estar asociada con, obviamente, células de respuesta inmune innata, reprogramación metabólica, reprogramación epigenética, y un aumento siempre de las funciones efectoras. ¿Sí? Obviamente, en el tiempo, lo que podemos ver, o la particularidad que tiene la cinética de este tipo de respuestas, es que yo voy a tener un primer pico de respuesta, voy a decaer básicamente a niveles basales o cero de respuesta, ¿sí? Lo que sería la fuerza de la respuesta, y frente a una segunda exposición, o lo que se llama un desafío, ¿sí? Con el antígeno, la segunda respuesta va a ser más rápida y más fuerte, pero va a volver a decaer hasta cero. ¿Sí? Es como que lo único que cambia es en velocidad y como en pendiente, ¿sí? En fuerza, pero vuelve siempre a cero. Yo parto de niveles basales y vuelvo a niveles basales. Por el contrario, lo que ocurre con las respuestas adaptativas y con la memoria inmunológica va a estar asociada a respuestas B y respuestas T, con células T y B de memoria. Va a estar asociada siempre a expansión clonal, a especificidad antigénica, a diferencia de lo que ocurre con la inmunidad entrenada, y con memorias que es a mucho más largo plazo, ¿sí? Ya estamos hablando de meses, años, incluso en algunos casos hasta toda la vida de la persona. En estos casos la cinética, si bien ocurre lo mismo de tener un pico inicial, que el segundo pico inicial sea más rápido y más pronunciado, la respuesta no vuelve a niveles basales, ¿sí? Yo frente a la primera exposición, la primera exposición a un antígeno, tengo la primera respuesta y después no vuelvo a niveles basales, sino que quedo con, por ejemplo, anticuerpos de memoria por un tiempo. A una segunda exposición voy a tener una segunda respuesta y ahora, cuando esta respuesta decaiga, como cualquier respuesta inmune, tampoco voy a volver a niveles basales ni a los niveles iniciales. Siempre es como que va sumando un poco más de lo anterior, ¿sí? Esa es como la diferencia en cuanto a cinética y en cuanto a respuestas entre una y otra. ¿En qué nos vamos a basar? Obviamente, respuesta B. La respuesta B de memoria sí va a estar asociada, ¿se acuerdan? A linfocitos B de memoria. Si yo generaba, si recordamos la clase que vimos de activación B, en cualquier mecanismo de activación B, una vez que se activaban esas células, se generaban plasmocitos de vida media corta y centros germinales. ¿Se acuerdan que de estos centros germinales, donde ocurría la permutación somática, el switch de isotipo, la segunda colaboración TB, salían del centro germinal o células plasmáticas, que ya pueden ser de vida media larga, que se iban a alojar en médula ósea, o células B de memoria, que en ese momento salían con un perfil ya de memoria no activado, simplemente iban a quedar ahí, se iban a quedar en circulación para posibles reinfecciones. En caso de que ocurra esa reinfección o esa reexposición al antígeno, estas células B de memoria lo que van a ocurrir es que obviamente van a colaborar con un linfocito T folicular de memoria, ¿sí? Que los vamos a ver en un ratito, y esas células, esa activación va a ser mucho más rápida, ¿sí? Y de esta activación, esta colaboración, que va a ser igual a la primera colaboración TB, va a ocurrir, por un lado, nuevamente, un primer foco de exposición de células plasmáticas rápidas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas células plasmáticas rápidas y estas? Que estas ya pasaron por centro germinal, ya hicieron switch isotipo y ya hicieron hipermutación somática. Entonces, estas células, primero, esta activación, no sé si están viendo el cursor, yo sigo diciendo esta y no sé si ven el cursor. Estas células de memoria, activadas por linfocitos T foliculares de memoria, es mucho más rápida que la primera colaboración, porque los procesos involucrados son mucho más rápidos. Yo no necesito que estas células foliculares se generen de cero, yo ya las tengo. No necesito que haya un linfocito T naive que se active, que prolifere, que se diferencie y que migre. ¿Sí? Yo ya lo tengo en órganos linfáticos secundarios. Simplemente tiene que captar el antígeno y listo. Y las células B lo mismo. Las células B ya están predispuestas porque tienen una activación más rápida. Entonces, primer paso, esto es mucho más rápido. El primer paso ya es más rápido. Y por otro lado, esta diferenciación hacia plasmablastos, estos plasmablastos ya son más afines que los primeros, porque vienen de una célula de memoria, y ya tienen switch isotipo. Eso no quita que a su vez una subpoblación de las células que proliferan a partir de este linfocito B de memoria generen un nuevo centro germinal. Es decir, que van a pasar
por un nuevo proceso de hipermutación somática, es decir, que pueden aumentar aún más su afinidad. ¿Sí? O sea, siempre vamos a tener como en inmunizaciones sucesivas, podemos ir aumentando la afinidad por el antígeno. Obviamente hasta determinado punto, cuando ya alcanzamos la mayor afinidad, listo, quedamos ahí. ¿Sí? Pero son como acumulativos los procesos. ¿Se entendió? Sí, sí. Genial. ¿Se acuerdan estos grafiquitos? No me acuerdo si los habíamos visto, que son obviamente las cinéticas, ¿sí? Pero que tenemos que tener en cuenta los isotipos dentro de esa cinética. Si yo miro la línea verde, que son tipo los anticuerpos en general, siempre que yo veo la cinética de los anticuerpos verdes, era lo que había, o sea, de la línea verde, perdón, que es el total de anticuerpos, vemos lo que veíamos antes. Frente al antígeno, tengo un periodo de lag. Este periodo de lag está generado por todos los procesos que requieren la activación de los linfocitos B y el inicio de secreción. Y ahí empieza a picar. La primera curva, tenemos un plató que se estabiliza y después empieza a decaer. ¿Sí? En esta curva en realidad está compuesta por dos tipos de anticuerpos. En primer lugar, la IgM producida por los plasmocitos de vida media corta, ¿sí? Que va a estar entre los 5 y los 10 días más o menos, y a los 10 días va a empezar a decaer. ¿Sí? Estos plasmocitos justamente son de vida media corta. Y mientras estos plasmocitos de vida media corta ya están secretando anticuerpos, teníamos a los plasmocitos que iban, mejor dicho, a los linfocitos que van a entrar en centro germinal. Van a hacer hipermutación somática, switch citotipo, entonces van a empezar a producir IgG. Esta IgG va a estar producida entonces por los plasmocitos que hicieron el switch isotipo. En conjunto es lo que me da esta curva verde. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, tenemos las dos poblaciones y la conjunción de las dos poblaciones es lo que nos da la curva verde. Cuando nosotros analizamos solamente la curva verde, podemos ver que tiene nuevamente un lag, un poco menor, pero sigue teniendo un cierto lag, y la curva verde pica mucho más rápido, ¿sí? Y mucho más empinado. Se mantiene más alta, y empieza a bajar y decae incluso más lento. Eso si lo miramos a nivel general o a nivel global. Ahora, si yo lo miro en detalle y miro IgM e IgG por separado, veo dos cosas. Por un lado, que tengo la misma curva de IgM, ¿sí? Esta IgM, ¿de dónde viene? Viene de plasmocitos que fueron reclutados desde naive. ¿Sí? Está bien que sea el segundo ingreso de este antígeno, pero va a ser el segundo ingreso del antígeno para las células que ya estaban en mi cuerpo, entre el primero y el segundo, ¿sí? Que ya vieron el primer antígeno. Todas las células que se generaron post la primera infección son todavía naive y pueden reconocer el antígeno nuevo como si fuese la primera vez. Entonces, si bien yo tengo una respuesta de memoria, no quita que, además de la respuesta de memoria, tenga una respuesta naive normal. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Porque Sí. en general, no sé por qué, a mí me pasaba mucho cuando era estudiante, que cuando uno piensa en memoria, se olvida que además de la memoria, está ocurriendo todo de cero, en paralelo. ¿Sí? No es que el cuerpo dice, ah, no, es la segunda vez que ingresan, los nuevos todavía no se activen. Los nuevos no lo reconozcan. ¿Sí? Por otro lado, obviamente Sí. sí, voy a tener células de memoria. Esas células de memoria van a estar acá, van a ser las que generen mi curva de IgG. Esta curva de IgG va a estar dada por los plasmocitos de vida media corta que se generen inicialmente, que ya hicieron el switch isotipo, por los que se empiecen y los que entren en el centro germinal de las dos poblaciones. ¿Sí? Centro germinal de células de memoria y centro germinal de células nuevas. ¿Sí? Como que a esta curva, a estas dos curvas que las puedo encontrar acá, le agrego más IgG. ¿Sí? Le agrego la IgG proveniente de los plasmocitos de vida media corta derivados de las células de memoria. ¿Sí? Le agrego esta población, ¿sí? La secreción de esta población. ¿Bien? ¿Cuáles son las características de los linfocitos B de memoria? Bueno, obviamente van a estar en circulación, va a estar en tejido periférica, son más o menos el 20% de los linfocitos B circulantes. Esto puede aumentar o disminuir un poco con la edad de la persona. En general, personas adultas mayores suelen tener más linfocitos B de memoria
que las personas, un adolescente, por ejemplo. Como marcador se suele usar la molécula CD27, y lo que van a tener como particular justamente es que como ya pasaron por un centro germinal, tienen un BCR de alta afinidad. Y empiezan a expresar mayor cantidad de moléculas de SMH2. ¿Sí? Al tener mayores moléculas de SMH2, justamente lo que ocurre es que la colaboración con el linfocito T helper folicular puede ser mucho más rápida y mucho más eficiente. ¿Sí? Estos linfocitos B de memoria van a poder activarse, obviamente, de forma más eficiente y generar entonces esta colaboración con un T folicular helper más fácil, ¿sí? Porque tienen mayor densidad y tienen la capacidad de presentar mayor cantidad de antígenos que un B naive. ¿Sí? Obviamente, de esta activación del linfocito B de memoria, nuevamente va a ocurrir una proliferación clonal, y esta proliferación, una parte va a ser linfocitos plasmáticos y otra parte va a ser ¿cómo se llama? Centro germinal, tal cual lo vimos inicialmente. Además de este tipo de activación, la particularidad que tienen de los linfocitos de B memoria es que, además de expresar clase 2 y además de expresar un BCR, presentan receptores de tipo TOL, ¿sí? Tienen receptores TLRs y receptores de citoquinas en superficies. Por ende, puede ocurrir que los linfocitos B de memoria se activen no por el reconocimiento de su antígeno cognato, es decir, del antígeno reconocido por su BCR, sino por el reconocimiento ya sea de ligandos de TOL o receptores proinflamatorios, es decir, por estar inmersos en un ambiente proinflamatorio. Esa activación, no por el reconocimiento del antígeno, sino por el reconocimiento de señales proinflamatorias, es lo que se conoce como activación bystander. ¿Sí? Y me permite que esos linfocitos se activen frente a infecciones que le peguen un poco de costado, no sean por ahí su bicho particular, pero generen una respuesta inflamatoria muy aguda. ¿Sí? Entonces, de esta manera, todo lo que sea respuesta B, o memoria B, por así decirlo, se va a mantener en estos tres mecanismos. La producción de células B de memoria, que se van a activar de forma periódica, la generación de células B que se van a activar por la activación bystander, ¿sí? Por la activación de los mecanismos inflamatorios involucrados, aunque no sea por reconocimiento de su BCR, y la supervivencia de algunos plasmoblastos en particular que quedan en los nichos de médula ósea. ¿Sí? Los plasmoblastos de media larga en médula ósea, siempre y cuando se mantengan en médula ósea, pueden seguir secretando anticuerpos. ¿Sí? Por otro lado, eso era entonces para los B. Por otro lado, ¿qué es lo que nos pasa en los T? Si recordamos la respuesta T frente a un antígeno, teníamos una célula presentadora de antígeno, interaccionaba con un linfocito T, ese linfocito T se activaba y se dividía en los distintos perfiles, teniendo lo que llamábamos expansión clonal. Lo que ocurre es que una vez erradicada la infección, ¿sí? Luego de esa expansión clonal tenemos un conjunto de células T efectoras muy grande, que lo que tienen que hacer es eliminarse. ¿Sí? Para volver a la homeostasis teníamos lo que se llamaba la retracción clonal, o la muerte clonal. ¿Sí? Las células que se sobreviven a esa retracción clonal van a quedar con un perfil de memoria. ¿Sí? Esas células linfocitos T van a quedar ya con un imprinting de migración y un imprinting de perfil, es decir, ya va a ser un linfocito TH17, por ejemplo, o un TH1, pero en vez de ser efector, ahora va a pasar a tener un estado de memoria, que es básicamente un estado de reposo, listo para actuar frente a posibles reinfecciones. Estos linfocitos T de memoria lo podríamos dividir en dos grandes poblaciones. Lo que llamamos linfocitos T de memoria efectores, sí, que van a estar, que van a tener CCR7, que van a carecer de CCR7 y de L-selectina, por ende van a estar circulando por los tejidos y no van a entrar a órganos linfáticos secundarios. ¿Sí? Estos linfocitos T efectores, lo que va a ocurrir es que van a quedar con el homing propio de esos linfocitos, ¿sí? Que van a estar en los distintos tejidos, por ejemplo en mucosas, y van a estar ahí, en los mismos tejidos, esperando a la activación, ¿sí? Esperando que se activen por algún mecanismo. O, por otro lado, tenemos una segunda población, a diferencia de lo que teníamos con los B, acá tenemos dos poblaciones de T de memoria, que son las consideradas como T de memoria centrales.
¿sí? Estas T de memoria centrales tienen CCR7 y tienen L-selectina. Tienen todas las características de T de memoria, pero no van a tejidos. Van a estar todo el tiempo circulando en los tejidos, en los órganos linfáticos secundarios, perdón, recirculando en los órganos linfáticos secundarios. Frente a la activación, estos T de memoria centrales se activan y adquieren funciones efectoras. Y ahí sí pueden ir a tejido a hacer su función. ¿Sí? Es como un paso intermedio. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Al igual que veíamos con los T, estas células se pueden activar por distintos mecanismos. Por el reconocimiento del antígeno, es decir, interactuando con una dendrítica que le presente, ya sea por clase 1 o por clase 2, dependiendo si es CD4 o CD8. Por la presencia de citoquinas particulares, como interleuquina 18, 12 e interferón 1, ¿sí? En respuesta a otras infecciones. Y tenemos lo que se llama también como bystander, o como una actividad homeostática, en realidad esta sería la activación bystander. Y esta, la tercera, es una estimulación homeostática que lo que hacen es simplemente mantener constante el pool de linfocitos. ¿Sí? Ese pool de linfocitos se renueva por citoquinas homeostáticas que son interleuquina 7 y 15. ¿Sí? Simplemente estas células estromales lo que van a hacer es, incluso en la ausencia de infecciones, liberar interleuquina 7 y 15 que van a mantener constante el pool de linfocitos T efectores. Tengamos en cuenta que casi es muy claro, no sé si ustedes saben, pero el timo involuciona con el tiempo, es decir, los timos de los adolescentes son más grandes y más funcionales que el timo de las personas adultas. Esto quiere decir o implicaría que a medida que vamos aumentando en edad, este aumento en edad disminuye nuestra posibilidad de generar nuevos linfocitos T. Seguimos teniendo, ¿sí? Seguimos generando, seguimos teniendo los procesos de ontogenia, pero un poco disminuidos. Lo que empieza a pasar es que las personas adultas empiezan a tener pools de memoria más grandes. Entonces, su inmunidad va a estar más relegada, o mejor dicho, va a recaer más en los linfocitos T de memoria que en los linfocitos T naive. Entonces, ese mantenimiento de los T de memoria va a estar dado justamente por esta citoquina. ¿Sí? Ay, me cansé. Sí. Entonces, la memoria en general, frente a cualquier antígeno, ¿sí? Que va a volver, va a estar determinada por un conjunto de mecanismos. ¿Sí? Acá nosotros siempre vamos a escuchar, o en la tele siempre escuchan de los anticuerpos contra el COVID, los anticuerpos contra el COVID, o sea, los vienen harta con los anticuerpos contra el COVID. No es lo único que nos interesa, los anticuerpos. ¿Sí? Obviamente, frente a una infección viral, vamos a producir anticuerpos, pero también vamos a producir células. ¿Sí? Vamos a producir linfocitos T helper 1, T regulatorios, células citotóxicas, T follicular helper. Todo eso depende, o sea, no solo con los linfocitos B y la producción de anticuerpos, depende la memoria. Entonces, ¿puede ser que decaiga nuestro título de anticuerpos con el tiempo y nosotros sigamos siendo inmunes? Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esos linfocitos B de memoria, que no están secretando anticuerpos, siguen estando. ¿Sí? Entonces yo los puedo activar frente a una reinfección. O puede ser también que las células citotóxicas, que yo no las estoy midiendo porque estoy midiendo solamente anticuerpos, también estén. Y frente a una infección, esas células citotóxicas sean funcionales, se pueden reactivar y puedan eliminar a las células infectadas. ¿Sí? Entonces, la idea es que obviamente pensemos que los anticuerpos son importantes, pero no es lo único importante para saber si una persona tiene inmunidad o no. Tenemos que relegar también, o tenemos que confiar un poco más también en la inmunidad celular, que por lo general la mayoría de los experimentos que uno ve, o los papers que uno ve, por algún motivo, obviamente, lo más fácil es medir anticuerpos. ¿Sí? Pero tenemos que ver actividad funcional de las células. Y además tenemos que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, del COVID, o cualquier enfermedad respiratoria, si yo saco sangre y mido anticuerpos en sangre, ¿qué tipo de anticuerpos estoy midiendo, básicamente? Chan, chan. Chan, chan. ¿Qué tipo de anticuerpos estoy midiendo si yo mido anticuerpos en plasma? ¿Qué isotipo? ¿Están por ahí? IgG. IgG, bien. Y si yo tengo una infección que entra por mucosa respiratoria, ¿qué tipo de anticuerpos necesito? Principalmente. IgA. IgA. Sí, entonces, también tenemos que tener eso en cuenta. Muchas veces vemos los trabajos y dicen, no, bueno, ya tengo anticuerpos IgG, estoy protegido. Sí, pero están bien los anticuerpos IgG, no digo que no sean útiles.
pero lo que quiero saber en realidad es si yo tengo IgA. IgA es el que me va a permitir que el virus no ingrese. La IgG a lo sumo me permitirá que si ingresó, no se traslade demasiado, ¿sí? Pero hay como muchas cosas a tener en cuenta cuando uno trabaja con inmunidad, sobre todo con memoria en este sentido, ¿sí? Sí. Bien. Sí. ¿Dudas hasta acá? No, no. ¿No? Bueno, veamos un poquito, Claro. un par de vacunas. Yo no me voy a meter en la explicación de las vacunas en particular. Si vieron, yo subí 2 PDFs de esta clase. Esta, y una que son ejemplos de vacunas. Sí, algunas vacunas en particular. Vamos a ver un poco cómo funcionan, cuáles son las formulaciones, y después les queda ese como para ir a chusmear de, mira, esta vacuna funciona así como los ejemplos de las vacunas. ¿Sí? Cualquier duda que no entiendan de esos ejemplos, obviamente me preguntan. Pero no vamos a ver una vacuna, o sea, son básicamente las más comunes, ¿sí? La triple viral, la del tétanos y demás. Pero no vamos a ir viendo una por una porque se hace medio goma. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿en qué consiste la vacunación? Justamente la vacunación consiste en la inoculación o inyección de un microorganismo atenuado o inactivado, o simplemente, en lugar del microorganismo completo, antígenos de ese microorganismo, con el fin de provocar una respuesta inmune que confiera protección frente a un posterior encuentro. Básicamente lo que queremos hacer es generar inmunidad activa y en este caso artificial, porque lo estamos haciendo por inoculación. Estas vacunas lo que van a hacer es conferir distintos tipos de protección. La idea siempre es que la vacuna genere una respuesta inmune lo más parecido al bicho en sí. Es decir, si es por ejemplo, un microorganismo extracelular, voy a tratar de buscar una respuesta humoral que me genere anticuerpos para que después actúe de complemento, por ejemplo. Si son microorganismos que ingresan por mucosas, yo debería buscar justamente IgA secretoria. Si son intracelulares, no tengo que necesitar solo anticuerpos, quiero tratar de generar anticuerpos, linfocitos T, CD8, linfocitos T helper 1, también de memoria. ¿Sí? La idea es que se mimetice lo más posible la respuesta para que esas células ya estén preparadas para las reinfecciones. Simplemente para que recordemos entonces qué era lo de vacunación activa y pasiva. En la vacunación activa yo lo que hago es inyectar el antígeno para generar una respuesta inmune, mientras que en la vacunación pasiva yo directamente inoculo los anticuerpos o las células inmunes. ¿Sí? No estoy inoculando antígenos. La idea es que estos anticuerpos o esta barrera ya esté para cuando ingrese el antígeno. ¿Sí? La idea entonces justamente de estas vacunas es generar memoria inmunológica y entrenar al sistema inmune para un posible patógeno. ¿Sí? Si yo tengo un patógeno, sea cual sea, virus, bacteria, lo que me interese, lo que voy a hacer es ingresarlo al organismo, obviamente este virus, bacteria o antígeno soluble, la idea es que no sea patogénico, la idea es que no genere enfermedad, si no estoy infectando a la persona, la estoy enfermando, no es la idea. Entonces cuando ingresan estos antígenos van a ser tomados por células presentadoras de antígenos que van a interaccionar con células T, CD4, CD8, y estas células T van a generar por un lado células T de memoria, ¿sí? Que van a quedar directamente en circulación, y por otro lado células B plasmáticas y células B de memoria que también van a quedar en circulación. Estas células B de memoria, T de memoria, la idea es que frente a un posible reingreso se activen como tal cual vimos recién. ¿Cuáles son los principales requisitos de una vacuna? Tiene que ser segura, es decir, no tiene que enfermar, ¿sí? Primero y principal. Tiene que ser estable en el tiempo, se tiene que poder transportar y ser estable, se tiene que poder mantener y llevar a todas partes del mundo. Ser económica dentro de lo posible, si no se hace insostenible para una población o la idea de vacunar masivamente. Generar una alta tasa de respuesta. Si yo doy una vacuna que solamente funciona en el 20%, básicamente estoy tirando la plata a la basura. Le voy a dar la vacuna a 100 personas y solamente 20 se van a inmunizar. No tiene mucho sentido. Prevenir, eso es importante, debe prevenir la infección o en su defecto la enfermedad causada. Muchas veces lo que pasa es que las vacunas no pueden prevenir la infección, es decir, no pueden prevenir que el patógeno vuelva a entrar en nuestro organismo. En este caso puede ocurrir que la vacuna lo que haga es que en caso de que vuelva a ingresar, la patología sea menor, ¿sí? El curso de la enfermedad sea menos grave, ya sea porque tengas menos morbilidades, o porque sea más rápido, o porque los síntomas sean más leves, o incluso en algunos casos
evitar enfermedades causadas por esa bacteria extra la enfermedad típica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes saben, la BCG, que es la de Calves-Guerin, que es un bacilo que en teoría es el que nos inmuniza contra la tuberculosis, esa vacuna en particular no evita que yo pueda contagiarme con Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? No evita el ingreso del patógeno de Mycobacterium. Lo que evita la vacuna es que se generen las formas no pulmonares de tuberculosis. Y en general las formas no pulmonares de la tuberculosis son las que te matan. Tiene formas no pulmonares en corazón, en sistema digestivo y en cerebro. Entonces, la idea de la vacuna es, quizás no puedo evitar que te enfermes y quizás no puedo evitar que tengas alguna lesión mini en el pulmón. Primero evito que la lesión de los pulmones no te mate, y por otro lado evito que tengas las otras lesiones que sí te pueden matar. ¿Sí? Trato de evitar las otras enfermedades asociadas a esa infección. ¿Sí? Las dos cosas son válidas. La idea es que obviamente provea protección duradera con bajo número de inmunizaciones. Si yo me tengo que vacunar todos los años, no es muy viable en general. ¿Sí? La verdad es que la mayoría de la gente va a dejar de vacunarse. Y por otro lado, lo ideal es que deba evitar la transmisión del patógeno. No solo evitar que yo me enferme, sino que en caso de que yo me enferme, no lo pueda transmitir. ¿Sí? Para tratar de generar lo que normalmente se conoce también como inmunidad de rebaño. ¿Sí? Evitar que el virus o la bacteria circule en nuestras poblaciones. ¿Sí? Perfecto. Genial. Sí. Básicamente, las vacunas van a estar dadas, creo que está por ahí en alguna materia lo vieron ya, o lo van a ver. Van a estar dadas por tres partes. El antígeno, obviamente, que es la parte principal y que es lo que estimula el sistema inmune. Los adyuvantes, que son compuestos que no son antigénicos, pero que generan respuesta inmune. ¿Sí? Que favorecen la respuesta inmune o que la llevan hacia el tipo de respuesta inmune que yo quiero. ¿Sí? Por ejemplo, un adyuvante lo que puedo hacer es favorecer la respuesta con anticuerpos frente a una respuesta celular, ¿sí? Si a mí me interesa. O favorecer que sea una respuesta frente a con IgG, perdón, en lugar de con IgA. ¿Sí? Lo que van a tratar de hacer es potenciar la respuesta inmune y dirigirla hacia la respuesta inmune que me interesa. Y después, obviamente, además voy a tener que tener conservantes y estabilizantes para prevenir la contaminación, evitar la degradación. Tengamos en cuenta que, en general, las vacunas se producen y su aplicación está lejos de la cadena de producción. Y no siempre podemos tener en cuenta, por ejemplo, la cadena de frío. ¿Sí? Si yo me voy a ir a vacunar al Chaco, tengo que tener en cuenta que lo más probable es que la cadena de frío en algún momento de acá al Chaco se me va a romper. Si me voy al impenetrable, no voy a ir con una heladera al impenetrable. ¿Sí? Entonces, la idea es que estas vacunas sean lo más estables posible y lo ideal es que sean estables a temperatura ambiente. ¿Sí? En algunos casos se pueden utilizar algunas técnicas de refrigeración, como hielo, cosas por el estilo, pero se intenta siempre que sean lo más estables posibles en las peores condiciones posibles. ¿Sí? Pensemos también en campañas de vacunación en África, Chaco, Ushuaia, ¿sí? Tampoco se te congelen. Como que tenemos que tener en cuenta un poco, salir un poco del ámbito laboratorio en este caso. Básicamente podemos dividir las vacunas en 4 tipos, en base a su formulación o en base a qué es lo que se utiliza como antígeno. Por un lado, lo que se llaman vacunas inactivadas. ¿Sí? Las vacunas inactivadas lo que van a tener son microorganismos tratados de alguna manera para inactivarse. ¿Sí? Entonces, estas células o estos microorganismos están vivos, o sea, mejor dicho, están muertos. ¿Sí? Estas vacunas tienen microorganismos que están inactivados o muertos. ¿Sí? Entonces, no pueden generar la patología. Las vacunas que están basadas en antígenos atenuados, ¿sí? O microorganismos atenuados, tienen microorganismos que fueron cultivados de manera particular para que estén vivos, pero hayan perdido sus cualidades patogénicas. Es decir, pueden infectar células, pero o no se pueden replicar o no pueden generar patología. ¿Cuál es el problema con las atenuadas? Y por eso en general no se las suele utilizar a menos que sean tipo último recurso, que en algunos casos, en particulares, o sea, en individuos particulares, pueden revertir. ¿Sí? Entonces, estas células que son atenuadas, o estos microorganismos que son atenuadas, frente a condiciones muy particulares, y por ejemplo individuos inmunosuprimidos, pueden generar patologías. ¿Sí? Entonces, no se pueden usar en individuos inmunodeprimidos
o convivientes de inmunodeprimidos. Después tenemos lo que llamamos las vacunas atoxoides, ¿sí? Que en este caso lo que se intenta hacer es inmunizar no contra el microorganismo, sino contra una toxina generada por el microorganismo. Puede ser el tétanos o la difteria, que genera la toxina diftérica y la toxina tetánica, que esas dos toxinas son en realidad las que generan la patología, no el bicho en sí. Entonces, la idea de estas vacunas atoxoides, más que nada, neutralizar la posible toxina, ¿sí? Entonces, lo que se utilizan son toxinas modificadas que no generan el efecto nocivo, pero sí generan la producción de anticuerpos. Y por último, las vacunas conjugadas, que suelen ser vacunas generadas a partir de antígenos que son hidratos de carbono, que obviamente, como dijimos antes, los hidratos de carbono funcionan como aptenos, es decir, son reconocidos por el sistema inmune, pero no generan respuesta inmune. Entonces, las conjugadas lo que hacen es conjugar justamente ese antígeno de hidrato de carbono, por ejemplo, con una proteína, que ahí permiten entonces sí la generación de una respuesta inmune. Les dejo algunos detalles simplemente como para que tengan en cuenta, frente a si tengo virus activado o virus atenuado. En general, les dijimos entonces que las atenuadas no pueden ser usadas en inmunocomprometidos, son las que mejor mimetizan la respuesta, porque básicamente es el mismo patógeno, solamente que no tiene los mecanismos de virulencia. ¿Sí? O sea, es el mismo bicho, solo que no me destruye lo que me destruye el bicho normal. Es lo más parecido que puedo conseguir, pero justamente tiene sus problemas o sus complicaciones. Por lo general, bueno, van a inducir una mejor respuesta y suelen ser eficientes con una única dosis. Las inactivadas tienen algunas desventajas desde el punto de vista de que suelen tener respuestas inmunes menores, respuestas no tan específicas o demás, pero la ventaja es que no me va a revertir, ¿sí? Entonces, frente a un posible individuo que esté inmunosuprimido, claramente yo tengo que darle inactivada, no puedo darla atenuada, ¿sí? Un ejemplo de virus atenuado, en realidad no es de virus atenuado, es un ejemplo de vacuna atenuada, es justamente la BCG. ¿Sí? El bacilo de Calmez-Guerin es una micobacteria que no es patogénica para el humano. Una de las principales maneras en la que lamentablemente todos los médicos se dan cuenta de algunas inmunodeficiencias severas es que antes de salir del hospital a todos los bebés se les da la primera BCG de manera obligatoria. La mayoría de nosotros salimos completamente bien del hospital sin ningún problema, con el coso supurando de la BCG que se nos hace a todos. Algunos tienen una respuesta inmune porque se infectan. Si un bebé se infecta con la BCG, es la primera señal de alarma para cualquier médico de decir, este chico es inmunosuprimido, no debería infectarse con una BCG. ¿Sí? Lamentablemente muchos nenes, la ventaja es que se lo termina rápidamente, el problema es que están muy inmunosuprimidos. ¿Sí? Sí. Sí. Esto sería básicamente lo que llamaríamos una vacuna componente, que es la nueva que se están generando. Todavía no hay vacunas aprobadas con ADN o ARN, pero la idea de las vacunas, que son las que se están probando ahora para COVID, es que lo que se hace es inyectar de alguna manera el material genético del virus, ya sea ADN o en este caso ARN, que puede estar cubierto o libre, ¿sí? Puede estar en vesículas o no. La idea es justamente nosotros vamos a inyectar este ADN o ARN, y ácidos nucleicos pueden ir a una célula, pueden ingresar a una célula de nuestro cuerpo, y en esa célula de nuestro cuerpo se van a, en el caso de ADN, transformar en RNA como transcripción clásica, en el caso de que sean ARN directamente, se traducen y generan proteínas. Esas proteínas se liberan de la célula que la produjo y son captadas por el sistema adaptativo. Mejor dicho, son captadas por células dendríticas que van a hacer todo el proceso de presentación. ¿Sí? Pero no hay todavía aprobadas para ninguna patología. Es como muy nuevo esta tecnología. Después también tenemos posibilidades de usar vectores virales. ¿Sí? Los vectores virales básicamente son un tipo de virus en particular que yo lo cargo con el material genético que a mí me interese. ¿Sí? Estos vectores virales, por ejemplo, este es el caso, un ejemplo para coronavirus, obviamente. Estos vectores virales que yo cargo con en este caso mi ARN viral, pueden ser replicativos o no replicativos. ¿Cuál es la diferencia? Los no replicativos simplemente infectan una célula y permiten que esa célula genere la proteína,
Los replicativos no solo hacen eso, sino a su vez pueden replicar dentro de las células del huésped, entonces generar aún más determinada cantidad, ¿no? Generar aún más proteína. ¿Sí? Pueden generar billones nuevos que generan más proteína. Otras maneras son generar, obviamente, directamente inyectar la subunidad proteica. En este caso, por ejemplo, en la vacuna contra el virus, casi todas las vacunas contra el coronavirus están derivadas, o la idea es generar inmunidad contra la proteína Spike, ¿sí? Que es la proteína, una de las proteínas de la membrana, que justamente es la que más inmunogenicidad tiene. Entonces, si yo quiero generar una vacuna a subunidad, lo que puedo hacer es directamente inyectar la proteína Spike, o otra tecnología que es bastante novedosa es lo que se llama partículas virus-like, ¿sí? Virus-like particles. Estas virus-like particles lo que tienen es, básicamente es un virus vacío. Tengo la membrana, tengo las proteínas de la membrana, tengo en este caso mi antígeno, que sería la proteína Spike, pero no tengo RNA. ¿Sí? No tengo código genético, no tengo nada que produzca. Entonces, simplemente lo que va a ocurrir es que la célula dendrítica va a captar esta virus-like particle, la va a endocitar y la va a presentar y presentar. Pero yo no tengo material genético necesario para producir nuevas copias de la proteína. ¿Sí? Es otra de las aproximaciones que hay alguna de las bacterias, de alguna de las vacunas, perdón, de COVID, tienen esta tecnología. Básicamente, ¿en qué consiste la producción de una vacuna? Perdón. Sí, obviamente tenemos millones de pasos, esos pasos tienen muchos controles, siempre va a aparecer una primera fase que es la fase preclínica, que vamos a necesitar una fase exploratoria, pensar, por ejemplo, cuál puede ser mi antígeno, qué tipo de antígeno tiene que ser, qué aproximación voy a elegir. Voy a elegir virus atenuado, voy a elegir virus inactivado, voy a elegir a subunidad, voy a elegir virus de partículas, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a usar vectores virales? ¿Qué vector voy a usar? Cuando toda esa parte de exploración y de pensamiento se decide y que decimos, bueno, listo, la formulación va a ser esta, van a ser tantas concentraciones, va a ser esto, esto y esto, arrancamos la fase preclínica. La fase preclínica básicamente lo que va a responder es, utilizando modelos celulares y modelos animales no humanos, es decir, o sea, ir escalando, ratones, en algunos casos se puede usar monos, o primates, mejor dicho, primates no humanos y demás, o animales de laboratorio en general. Básicamente quiero responder dos preguntas. ¿Genera una respuesta inmune mi vacuna y protege contra el patógeno? Yo tengo que responder esas dos preguntas. ¿Cómo mido la respuesta inmune? Puedo medirlo por proliferación celular, por producción de anticuerpos, por funcionalidad celular, si tengo diversas maneras. ¿Y cómo me doy cuenta si protege? En animales se hacen lo que se llaman las pruebas de desafío. Agarro un animal de laboratorio, inoculo mi vacuna, siempre con un control, ¿sí? Que va a ser mi vehículo, ¿sí? de la vacuna sin el antígeno. Dejo un determinado tiempo para que se genere la respuesta inmune, evalúo esa respuesta inmune y pasada determinada cantidad de tiempo, desafío con mi patógeno. ¿Sí? En lugar de, o sea, lo que hago es ponerlo en contacto con el patógeno que yo estoy buscando. Y ahí me fijo si se infecta o no se infecta. ¿Sí? Esos son los que se llaman las pruebas de desafío o los ensayos de protección. Si todos los casos, o sea, mejor dicho, todas las evidencias preclínicas son favorables, se pasa a la fase 1. ¿Sí? La fase 1 de la parte clínica. ¿Sí? La parte clínica se divide en 3 fases. Fase 1, con muy poquitos individuos, menos de 100, básicamente lo que va a probar es que sea segura. ¿Sí? Es decir, que no genere daño en la persona que la recibió. Y ver un poco y caracterizar un poco cuál es el tipo de respuesta inmune que genera en esa persona. ¿Sí? También tenemos en cuenta que los animales no siempre se comportan como los humanos. Podemos tener muy buenos modelos, pero en algunas enfermedades los modelos animales no son 100% como el humano. Entonces, te puede pasar que en un ratón sea principalmente IgM y en el humano enseguida sea IgG. ¿Sí? Entonces, ese tipo de características y de respuestas también se tienen que caracterizar. Si la fase 1 es favorable, pasamos a la fase 2. Fase 2, ya aumentamos el número de gente que está involucrada. Siempre, en cualquier experimento de este tipo, tienen que ser voluntarios, ¿sí? Se usan personas sanas, en general, con un rango amplio tenemos que generar o establecer, criterios de inclusión y exclusión muy rigurosos. Tienen que ser personas sanas, voluntarias, que quieran acceder a este tipo de investigaciones, avisándoles que no le podemos cobrar porque es un trabajo experimental,
y que tienen obviamente, no saben si van a recibir placebo o la vacuna y tienen el derecho o sea, de excluirse del trabajo en cualquier momento. Si por algún motivo, si son más de una dosis o lo que sea, se sienten mal, se tienen que excluir. Estos pacientes obviamente, una vez que son vacunados, van a recibir una serie de evaluaciones médicas que son bastante rigurosas y bastante tediosas, pero bueno, es parte de ser parte del proyecto. Entonces, en la fase 2 lo que vamos a tratar de averiguar es efectos secundarios de las vacunas, cuál es la dosis óptima y qué grado de inmunidad otorga. ¿Sí? Y por último, fase 3. Si la fase 2 va todo bien, seguimos y progresamos a la fase 3. Fase 3 lo que vamos a averiguar es si tiene efectos secundarios poco frecuentes. Si aumentamos la gente vacunada, vamos a aumentar, o sea, vamos a poder tener mayor probabilidad de empezar a ver estos efectos secundarios que son muy poco frecuentes. Si yo inoculo a 100 personas, por ahí ese efecto no lo veo, si yo inoculo a 5.000, por ahí sí. Y por último, si realmente ejerce protección. Si voy a empezar a ver si hay una protección frente, o sea, de la vacuna, o sea, de frente al patógeno gracias a la vacuna. Si todo esto sale bien, y todo esto está aceptado, y obviamente es revisado por mucha gente, ya entramos en etapas regulatorias de revisión y aprobación, manufactura y control de calidad. ¿Sí? Ya pueden ser vendidas o distribuidas a la población. ¿Dudas de esto? Yo no. Bien. ¿Viste que la vacuna rusa, Sí, que compraron 25 millones sí, de dosis, algo así? sí, Sputnik 5 creo que es, creo que sí. algo así. Mm. ¿Cómo es el tema? Porque acá hubo fases claramente que se saltearon. Ahí Acá lo estuve que mirando y pasó, dice que estuvo... hay dos cosas. Lo que pasa en momentos así es que las fases se suelen acortar o combinar. Entonces, ponele, tenés fase preclínica, en general la fase preclínica siempre está bien estipulada, y tenés fase 1-2 o fase 1 y pasás a fase 2-3. Como que se empiezan a mezclar un poco las fases y no son tan, bueno, me fijo así, me fijo así y me fijo así. Sí, empiezan a ser como las cosas un poco más fluidas. Por otro lado, a mí en particular lo que siempre me llama la atención de la fase de la vacuna rusa es que no hay mucha bibliografía que lo apoye. O sea, no hay como trabajos por ejemplo, recién creo que ahora surgieron los trabajos publicados de la fase preclínica, lo cual fue raro. A mí siempre me hizo ruido. Eh, lo que también pasa en muchos casos es que vos lo que haces es comprar las dosis, aunque todavía no las tengas. Es decir, yo te compro tantas dosis. Si te aprueban todo esto, esas dosis son mías. Ya como que te las pago de antemano. Yo lo que estoy haciendo en realidad es como financiarte tu investigación a cambio de que si la investigación funciona bien, me das tantas dosis eh, como o sea, me das tantas dosis a cambio de que yo te financie. Básicamente un poco es eso lo que se hacía, lo que se hizo más que nada con AstraZeneca y Oxford. Eh, no sé, hasta la última vez que había averiguado todavía no había ninguna aprobada para uso comercial ya. O sea, no había ninguna de las vacunas tipo AstraZeneca, Moderna, las chinas y la rusa, no habían pasado todavía a fase 3. Obviamente con todo esto de la pandemia y como ya llevamos un año así, estos tiempos están muy acortados. Justamente a esto venía Claro. este grafiquito, que es básicamente cuánto tiempo se tardó en generar algunas vacunas más conocidas. Por ejemplo, el virus de la influenza, típico virus de la gripe de todos los años, se descubrió el virus en 1938, recién en 2004 tuvimos la primera vacuna. Contra la malaria, de hecho, no tenemos. Contra la tuberculosis tenemos a medias, o sea, tenemos la BCG, pero en realidad no es la ideal. Contra la meningitis estuvimos desde 1889 a 1980, o sea, 100 años para generar una vacuna. Bueno, la más corta es esta, que se combina, bueno, que es la de measles en español, es sarampión, que tardamos 10 años, si no veo mal.
Sí, entonces, la verdad es que pensar que vamos a tener una vacuna en un año es como muy optimista y muy, diría, demasiado, no es tendenciosa la palabra, no me sale la palabra. Es como demasiado, tener demasiada fe. ¿Sí? Yo desde que todo esto arrancó, no me acuerdo si lo discutí tanto con ustedes, lo discutí mucho con los chicos del cuatri pasado, que ya nunca le puse mucho las fichas a las vacunas, primero porque tengo en cuenta todo el trabajo que lleva una vacuna y todo el tiempo que lleva, y por otro lado, porque realmente hay muchos virus que hoy por hoy, hace muchos años que lo conocemos, que tenemos totalmente caracterizada la respuesta frente a ese virus y no hay vacunas. Ejemplo HIV. Entonces, ojalá la vacuna salga, funcione y la que Sí. estamos probando sea aprobada y sea realmente efectiva y seamos todos felices y el año que viene podamos volver a una normalidad un poco más normal que la que tenemos ahora. Pero solo el tiempo lo va a decir. A mí la verdad es que la vacuna rusa me hace ruido, mucho. Pero no sé al final en qué quedó eso. Sé que escuché la noticia de que compraron las vacunas, pero no interioricé demasiado. Claro, me llamaba la atención eso, como decía, aparte de que estaba en fase 3, no sabía eso que comentabas que se compraban tipo por anticipado. Claro, por eso, O me sea, parece que es eso. cómo es que la Como que, compraron si estaba en fase 3? claro, vos lo que haces es financiarlos y comprar, o sea, como que compras a futuro. Si la aprueban, me las das. Si no me la aprueban, supongo que devolverán la plata o parte de la plata, pues parte de la plata también es para financiación. Es una manera de conseguir Claro. financiación y que tenga un rédito para el país que te financia. Es como que te adelanto la plata. Obviamente todo esto, imagínense lo que encima de que son carísimas los experimentos, hacerlo en menos tiempo siempre es más caro. Porque tenés mano de obra, insumos y demás, entonces no, es muy costoso hacer esto. Mm. Bien, hasta acá clase. Ahora vienen un par de cosas que quería charlar con ustedes o debatir un poco con ustedes. Somos poquitos hoy, no sé si lo quieren dejar para el viernes. Como quieras. No, no sé qué onda Agus al final. Pero... No sé, no me dijo nada. No, o sea, no Sí, apareció. si es que estuviéramos todos. Por eso, si quieren, son Sí, cosas re chiquitas, al sí, final me sí. olvidé de mandarles hoy el video. Si quieren lo charlamos el viernes o en cualquier momento, el día del paper, o sea, podemos charlar cualquier día, no son cosas... Sí, o la clase que viene. De última, si tenés que pasar el video también, puedes pasarlo y Dale, lo vemos y también hacemos como todos juntos. dale, Claro, hagamos sí, eso. sí.